Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cómo criar periquitos con nodrizas, así que si te interesa quédate, que empezamos. La cría de periquitos, por lo general si seguimos los pasos y procedimientos adecuados, no debe ser muy difícil ya que son pájaros que suelen criar con facilidad, sobre todo aquellos que no han sido seleccionados año tras año por determinadas cualidades buscadas en los concursos. No obstante, existen situaciones en las que es aconsejable emplear nodrizas para la cría de periquitos, como podrían ser por ejemplo parejas primerizas de periquitos o parejas que se reproducen por primera vez, situaciones en las que estemos criando con varias parejas de periquitos simultáneamente y en un nido haya pocos huevos pisados que podamos pasar a otro nido, cuando los padres no incuban correctamente los huevos, los rompen o se los comen, cuando se ha muerto alguno de los reproductores o se ha salido de su jaula por error, e incluso cuando nos interesa obtener descendencia o mayor número de pollitos de una determinada pareja concreta. Para el que no lo sepa aún, las nodrizas es el término que utilizamos los criadores para llamar a aquellas parejas que se encargan de adoptar y de sacar adelante huevos o crías de otros periquitos, o dicho de otra manera, podemos decir que son como padres adoptivos. Para ello, podemos tener en el aviario determinadas parejas designadas previamente antes de la cría, como parejas de periquitos nodrizas, que serán las encargadas de sacar adelante algunas puestas de otras parejas de periquitos, o bien podemos improvisar en función de la situación y utilizar alguna de nuestras parejas reproductoras de periquitos para tal fin. Ahora que ya conoces lo que son las nodrizas, te preguntarás qué es lo que debes hacer para criar periquitos con nodrizas. Pues es un procedimiento muy fácil, pero a la vez algo complejo, especialmente para los que no tengáis mucha experiencia en la cría de periquitos. Básicamente, la idea principal sería acelerar a los periquitos a la vez e intentar sincronizar las puestas de huevos de las parejas de las que queremos obtener descendencia con la pareja de periquitos que vamos a utilizar de nodrizas, de forma que ambas periquitas empiecen a poner huevos a la par en días muy próximos y que la incubación de los huevos comience prácticamente a la vez. De esta forma, simplemente tendríamos que pasar los huevos de la pareja reproductora a la pareja de nodrizas. Pero ojo, tienes que tener en cuenta que no puedes poner muchísimos huevos en el nido de los periquitos porque podrían tener problemas a la hora de la incubación y también podría ocurrir que algunos pollitos muriesen en su interior, por lo que en este caso tenemos dos opciones. La primera sería retirarle los huevos propios a la pareja de nodrizas antes de que comience la incubación y ponerles únicamente los huevos de la pareja con la que queremos criar. Y la otra, en el caso de que la puesta sea pequeña, sería colocarle sus huevos junto a los huevos de la pareja de periquitos que queremos reproducir. De esta forma, la periquita podrá incubarlos correctamente y al cabo de unos días, cuando comprobemos que huevos de periquitos son fértiles y cuáles no, pues únicamente dejaremos los huevos pisados para facilitar su incubación y para que puedan nacer todas las crías. Con esta técnica de cría de periquitos, muchos criadores consiguen criar con determinados tipos de periquitos, muy difíciles de reproducir, ya que algunos periquitos, por decirlo de alguna manera, han perdido su instinto reproductivo al ser seleccionados año tras año por sus características físicas, como por ejemplo el color, el diseño de su plumaje, el tamaño del periquito, etc., sin importar si se reproducen correctamente, con el único objetivo de conseguir unos periquitos súper bonitos que se adapten al estándar y a las características fijadas en los concursos ornitológicos. Por último, antes de terminar el vídeo, déjame decirte que este truco si quieres también lo puedes emplear parcialmente en tu aviario de periquitos durante la cría y que no necesariamente tienes que tener preparadas parejas de periquitos como nodrizas para hacerlo, ya que si por ejemplo en tu aviario tienes más de una pareja de periquitos e intentas sincronizar la cría para que la etapa de reproducción sea similar en todas las parejas, en el caso de que una pareja de periquitos pues únicamente tenga 2 o 3 huevos pisados, podrás pasarle esos huevos a otra pareja de periquitos y así conseguir nidadas completas sin producir un desgaste excesivo a tus parejas reproductoras. Y lo mismo puedes hacer con las crías de periquitos, siempre y cuando tengan un tamaño similar y sepas realmente que la pareja a la cual le vas a pasar las crías es buena criando. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene la cría de periquitos con nodrizas? Pues como has ido viendo a lo largo del vídeo, tiene bastantes, ya que nos puede sacar de muchos apuros y evitar que algunas crías de periquitos puedan morir, especialmente en aquellos casos en los que los propios padres las abandonan tras nacer o abandonan los huevos durante la incubación, cuando los reproductores muestran síntomas de debilidad o enfermedad, cuando algunos fallecidos se han salido de la jaula por error y se han perdido sin que sepan regresar a su hogar, o incluso simplemente cuando nos interesa obtener un mayor número de periquitos de una pareja concreta, del mismo modo que se suele hacer con el diamante de Gull y con otros pájaros exóticos con el uso de Isabelita de Japón.
Por cierto, si quieres saber cómo criar periquitos paso a paso, echa un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba en la tarjeta y debajo en comentarios, donde te explico paso a paso cómo criar periquitos 100%, y si tienes algún tipo de duda, déjamela debajo en comentarios e intentaré respondértela a la mayor brevedad posible. Déjame un like y comparte con tus amigos para que también conozcan estos trucos para criar periquitos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y como siempre te espero en el próximo vídeo.